que se terminan de conectar muchos de sus compañeros. El nivel de audio se escucha bien. Es que justo estoy aquí probando. Quiero que no se escuche muy bajito. Excelente. Bueno, qué gusto saludarles. Daniela, Robert, Osvaldo, Citlali, Aixa. Ok, muy bien. Pues bueno, dígame si ya están listos para probar hoy preguntas aleatorias de medicina interna, sobre todo aprovechando las áreas que ya hemos visto en el curso y que creo que pueden ser un gran momento para repasar, ¿ok? Entonces, recuerden que vamos a ir haciendo estas dinámicas. Les pido una disculpa, el pasado lunes no me fue posible conectarme, pero es algo que vamos a hacer de forma ya bastante más regular. Entonces, vamos a programar ahorita un examen aleatorio de medicina interna y vamos a elegir las especialidades que hemos visto y vamos a pedir 25 preguntas. Vamos a empezar primero con 10 y dependiendo del tiempo de evolución que llevemos, pues vamos a ver si nos da tiempo de avanzar con más preguntas o hacer un segundo simulacro. ¿Están de acuerdo con eso? Ok, muy bien. Entonces, empecemos. Esta es la aplicación. Vamos a abrir. Ok, vamos a analizar este caso. Voy a hacer un poco más grande la pantalla. Y se trata de un niño de 9 años de edad. Creo que no sé si siempre sí lo segmenté. Aparentemente, déjeme ver. Sí, parece que sí. Ok, entonces previamente sano. Acude a urgencias por presentar hinchazón en la cara, orina de color oscuro y malestar general desde hace 3 días. Los padres refieren que hace 2 semanas tuvo dolor de garganta con fiebre, tratado en casa con analgésicos sin consulta médica. Llama la atención el edema periorbitario, una TA de 140/90, cardíaca de 88, respiratoria de 16. El examen de orina muestra hematuria macroscópica, proteinuria 2 cruces y cilindros hemáticos. Los laboratorios revelan un BUN de 40, una creatinina de 1.5, C3 disminuido, anticuerpos antiestreptolicinas elevados, creatinina urinaria de 1 miligramo y la ecografía renal muestra riñones de tamaño normal sin obstrucción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál creen que sea la opción que describa la patología del padecimiento en este paciente? ¿Es una infección por estreptococo beta hemolítico? ¿Es una infección por virus de RNA? ¿Es una infección dérmica por estafilococo? ¿O es una patología inflamatoria con anticuerpos anti-Smith positivos? Hay varias opciones, cada una de estas se asocia con una posibilidad diagnóstica. Vamos a ver. Listo, pueden contestar. Damos 10 segundos más. Ok, es una pregunta bastante sencilla, sin embargo, todavía no voy a dar la retroalimentación hasta pasar con las otras dos preguntas. Finalizamos la votación y pasamos a la siguiente pregunta. La primera fue muy sencilla. Veamos qué opinan de la fisiopatología. Dice, ¿cuál es la explicación más probable para la disminución del complemento C3 en este paciente? Depósito de inmunocomplejos glomerulares, aumento en la producción de anticuerpos anti-C3, daño tubular proximal que reduce la producción de C3 o falla hepática con síntesis reducida de proteínas de complemento. ¿Ok? Pueden contestar. Muy bien, 10 segundos. Ok, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para este paciente? ¿Diuréticos,
antibióticos, inmunosupresores o corticoesteroides. 5 segundos. Muy bien. Vamos a finalizar la votación. Ok, vamos a analizar el caso clínico. Primero, recuerden ustedes que siempre hay que analizar quién es el paciente, ¿ok? Entonces, tenemos un niño de 9 años, es decir, es un paciente pediátrico. Voy a poner los colores típicos con los que analizamos cada caso clínico y siempre evaluamos quién es el paciente, cuánto tiempo de evolución lleva y además cuál es el motivo por el cual lo estás evaluando. Eso es algo que tienen que hacer el ejercicio siempre. Entonces, es un niño de 9 años. Si ustedes analizan aquí, no es un paciente que te describan que tenga una comorbilidad. O sea, es un paciente previamente sano. Entonces, todo esto es el resumen de quién es mi paciente. Después, ¿cuánto tiempo de evolución tiene? Te mencionan que lleva 3 días de evolución con hinchazón. Es decir, ese es el motivo por el cual lo estás evaluando. Hinchazón, un cambio en la coloración de la orina y además malestar general. Sin embargo, es importante reconocer que este paciente tiene varios datos claves. El primero es que hace 2 semanas tuvo un cuadro de infección de vías aéreas. De hecho, le dieron tratamiento con analgésicos. Esto es importante porque recuerden que hay fármacos que pueden dar deterioro de la función renal. ¿Ok? Entonces, si vemos el examen físico, llama la atención que es un niño que está hipertenso, es un niño que tiene hematuria y que tiene proteinuria con una creatinina de 1.5. Si yo les preguntara aquí en el chat, ¿qué síndrome glomerular integrarían en este niño? Sería un síndrome nefrótico, nefrítico, una hematuria, proteinuria. ¿Qué opinan? ¿Ok? De acuerdo, es un nefrítico. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el síndrome nefrótico, y aquí lo voy a aprovechar para hacer un resumen muy básico. Primero, el paciente tiene función renal normal y lo que destaca es una proteinuria nefrótica con edema y además, pues tiene otras características como la hiperlipidemia, etc. Sin embargo, el síndrome nefrítico, lo que la distingue muy importante es que tiene deterioro de la función renal. Entonces, los pacientes con deterioro de la función renal, deterioro de la función renal. Y además tienen hematuria glomerular y tienen proteinuria. ¿Ok? Proteinuria que puede ser subnefrótica y rara vez de carácter nefrótico. ¿Ok? El paciente además tiene hipertensión arterial, puede tener edema, hipertensión, proteinuria, deterioro de la función renal. ¿Qué les parece esa creatinina que tiene este niño? ¿Les parece normal? 1.5 miligramos por decilitro. No. Entonces, es una creatinina francamente elevada. ¿Ok? ¿Quedó claro? Siempre vean la creatinina. Siempre, porque es algo que les va a ayudar a distinguir entre estos dos síndromes glomerulares. Y ustedes recordarán que cuando tengan un síndrome nefrítico, como lo que voy a poner en el recuadro de color azul, cuando tengan un síndrome nefrítico, hay dos preguntas importantes a la hora de analizar el caso. ¿Cuál sería? ¿Cuáles son las dos preguntas clave cuando analizas un síndrome nefrítico? La primera es si tienes datos de enfermedad sistémica. ¿A qué me refiero con datos de enfermedad sistémica? Esa es la primera pregunta importante. Ejemplo, que tenga úlceras orales, hemorragia pulmonar, lívido reticularis. ¿Por qué?
Porque todo esto nos va a hacer pensar en la posibilidad de que tengas una enfermedad de tipo sistémico. Y la segunda pregunta es si existe hipocomplementemia. ¿Cómo está el complemento sérico? Si el complemento sérico es bajo, entonces puedes tener una glomerulonefritis infecciosa o posinfecciosa, puedes tener lupus, crioglobulinemia, y si el complemento sérico es normal, lo más probable es que sea una nefropatía por IgA o que sean vasculitis. ¿Ok? Con esas dos preguntas, ustedes pueden hacer el diagnóstico diferencial de los síndromes glomerulares que dan síndrome nefrítico. ¿Ok? Entonces, si analizamos el caso de este paciente, no nos están distinguiendo, no nos están dando datos extras de una enfermedad sistémica, como hemorragia pulmonar, lívido reticularis, úlceras orales, artritis, que me hagan pensar, por ejemplo, en un lupus eritematoso generalizado. Nada. Entonces, se trata de una glomerulonefritis infecciosa, ¿vale? La respuesta más común que contestó el grupo, déjenme ver y se los comparto. Votaciones. Pueden ver que la mayoría dijo que es la opción A, ¿ok? Entonces, pues la verdad es que eso no era muy complicado. Era una, voy a quitar estas anotaciones, pero espero que hayan quedado lo suficientemente claros. ¿Qué tienen que ir a ver cuando tengan un paciente con sospecha de enfermedad glomerular? ¿Cómo está la creatinina? Si el paciente tiene hematuria, proteinuria y creatinina alta, es un nefrítico, ¿ok? Y siempre piensen si hay datos de enfermedad sistémica o si hay datos de complemento sérico disminuido, porque eso les va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de múltiples enfermedades glomerulares. Borrando esto, pues aquí tenemos la retro que hemos mencionado ya varias veces. En el caso de una infección, eh, una glomerulonefritis postestreptocócica, ojo, esto es lo clásico. Sin embargo, hoy sabemos que pueden ocurrir al mismo tiempo que la infección, pero clásicamente la postestreptocócica, pues es por estreptococo beta hemolítico del grupo A, primer elemento, y tiende a ocurrir de 1 a 2 semanas después del proceso de infección. ¿Cuáles son las características claves? La hematuria, la proteinuria, cilindros hemáticos, niveles bajos de complemento C3 y pueden además decirte que tiene anticuerpos antiestreptolicina positivos, pero no es siempre el caso. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Aquí, la respuesta más común del grupo fue esta pregunta número 2, fue la opción A con un 45% de respuestas con la opción A, que fue la correcta. El otro 27% dijo opción B y opción C. Ahora, ¿qué tenemos que decir? La glomerulonefritis postinfecciosa es una enfermedad por complejos inmunes. Recuerden esto, por complejos inmunes. Realmente, en la enfermedad por complejos inmunes, ustedes pueden tener un patrón en inmunofluorescencia que se llama en guirnalda o en cielo estrellado. ¿Ok? La glomerulonefritis infecciosa, recuerden que la inmunofluorescencia te describen patrón en guirnalda o cielo estrellado. Eso es lo que ustedes verían en un paciente que tiene una glomerulonefritis infecciosa, posinfecciosa, postestreptocócica. No olviden que baja complemento. Esa es una de las cosas que les va a ayudar a distinguir entre una nefropatía por IgA de un paciente que tiene una glomerulonefritis infecciosa. Ahora, la última pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más apropiado? Y aquí esto puede ser cuestionable la respuesta, pero vamos a ver qué opinó el grupo. En la opción 3, la mayoría se va hacia la opción de darle corticoesteroides. ¿Ok? Realmente, en el paciente con glomerulonefritis infecciosa, es muy importante que ustedes identifiquen el tratamiento conservador. ¿Ok? Repito esa palabra, tratamiento conservador. A este niño que tiene deterioro de la función renal no es de utilidad darle antibióticos
no es de utilidad darle corticosteroides, no es de utilidad darle inmunosupresores. Si ustedes ven, es un paciente hipertenso que además tiene edema periorbitario, entonces, pues el tratamiento soporte conservador que ustedes tendrían que considerar es la administración de diuréticos. Si el paciente estuviera hipertenso, el tratamiento sería antihipertensivo. Los diuréticos, recuerden que tienen efecto antihipertensivo, particularmente los diuréticos de ASA, tienen efecto antihipertensivo y son útiles cuando el paciente tiene menos de 40 de tasa de filtrado glomerular. Pero el mensaje más importante de aquí es que la prednisona no se utiliza ni los inmunosupresores ni los antibióticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del antibiótico, aunque tiene la relación con la faringitis estreptocócica, la realidad es que ya la infección inicial ya se resolvió. ¿Ok? Ya no hay un dato, ya no hay un dato de un proceso activo infeccioso. No hay datos de infección activa. El patrón de inmunofluorescencia que se describe como en guirnalda o cielo estrellado es típico de la glomerulonefritis post-estreptocócica o infecciosa. Entonces eso ténganlo en mente. ¿Por qué? Si te lo preguntan o si el caso clínico describe esa inmunofluorescencia, sabes que se trata de una condición llamada glomerulonefritis infecciosa. ¿Va? ¿Qué les pareció este primer caso clínico? A ver, estoy atento al chat para ir viendo cómo se van sintiendo. Recuerden, mensajes clave. Cuando estén ante una enfermedad glomerular, tienen que saber qué síndrome glomerular tiene. ¿Es un nefrítico? ¿Es un nefrótico? ¿Es un síndrome hematuria proteinuria? Y cuando tengan un nefrítico, que hay más de 10 causas que pueden dar nefrítico, dos preguntas te van a ayudar en el diagnóstico diferencial. La primera es si hay datos de enfermedad sistémica y la otra es cómo está el complemento sérico. Aprovecho la pregunta de Francisco porque ¿cómo sería un caso de IgA? Imagínate este mismo caso, sin embargo, tendrían que decirte de entrada que el complemento sérico es normal. Eso es bien común. Y aprovecho esa pregunta porque la realidad es que es algo que se hace muy frecuentemente en la práctica de exámenes. La IgA con una posinfecciosa se parecen mucho. Sin embargo, el complemento sérico normal lo vas a observar en nefropatía por IgA y el complemento sérico disminuido, particularmente C3, en posinfecciosa. ¿Quedó claro, estimado Francisco? Pero en realidad también puedes tener hematuria, hipertensión, edema, proteinuria, nada más ojo con el complemento. Listo, ¿están listos para otro caso clínico seriado? Ok, al parecer sí, porque no me contestaron. Ok, veamos este otro escenario. Masculino de 62 años de edad. Bienvenida, Aline. 62 años, con antecedente de hipertensión arterial resistente, en tratamiento con múltiples antihipertensivos, incluido uno reciente cuyo nombre no recuerda. Acude por oliguria, disnea leve y edema de miembros inferiores, tras una semana desde el inicio de este último fármaco. A la exploración física, el paciente tiene una TA de 180-95, cardíaca en 85 y un soplo sistólico abdominal a nivel del flanco derecho. Tiene una creatinina de 3.8, la previa era de 1.2, tiene un BUN en 52, un potasio en 5.7, sodio en 136, un ego con densidad urinaria en 1.032, no hay hematuria ni proteinuria y la ecografía Doppler sugiere una disminución del flujo de la arteria renal derecha. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más probable que causante del deterioro de la función renal de este paciente? Diurético de ASA, bloqueador de canales de calcio, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o beta bloqueador. Lanzo la pregunta, pueden contestar. Listo.
10 segundos. Finalizamos votación. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué estadio de lesión renal aguda se encuentra este paciente? ¿Grado 1, grado 2, grado 3 o no puede ser clasificado? Pueden contestar. Finalizamos votación con un 52% de respuestas. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Cuál de los siguientes resultados sería esperado? ¿Un FENA menor a 1, un FENA de 2, más de 2, un FENA entre 1 y 2% o no es interpretable por oliguria? Muy bien. Finalizamos votación, igual con un 50% de participación en respuestas. Y listo. Vamos a analizar. Listo. Ok. Primero, otra vez, mismo escenario. ¿Quién es mi paciente? Es un paciente de 62 años que tiene hipertensión arterial resistente. ¿Ok? ¿Qué otro dato? ¿Cuánto tiempo de evolución tiene? Acude a urgencias. Y desde el momento en el que te dicen acude a urgencias, pues tú estimas que es un problema agudo. Sin embargo, lo ideal sería tener el tiempo de evolución exacto, pero el hecho de que digan acude a urgencias te hace pensar que tuvo un problema que se agudizó y por lo tanto parece de que no es algo crónico. ¿Por qué lo están evaluando? Primero por el oliguria. Cuando ustedes vean la palabra oliguria en el examen nacional, siempre asócienlo con la posibilidad de enfermedad renal aguda, lesión renal aguda, hasta no demostrar lo contrario. Cuando te describan en el caso paciente que acude por disminución del volumen urinario o que acude por oliguria, en su mente piensen la posibilidad de falla renal. Ahora, analicemos el caso clínico. Es un paciente con hipertensión, 180/95, y tiene un soplo sistólico abdominal. ¿Ok? Pregunta, ¿ustedes creerían que tiene una enfermedad glomerular? Sí, no y por qué. Porque eso es parte de lo que quiero que ustedes se vayan familiarizando. Si ustedes me dicen que sí, explíqueme por qué. Y si dicen no, también por qué. No pasa nada. Aquí es el lugar donde estamos practicando y donde precisamente vale la pena equivocarnos. Tiene una creatinina de 3,8. Todos sabemos que no es normal, y menos sabiendo que tenía 1,2. No nos queda duda que tiene deterioro agudo de la función renal. La pregunta del millón es, ¿creen que sea una enfermedad glomerular? Exacto, no. ¿Por qué no? Porque no hay datos asociados a hematuria y no hay datos de proteinuria, como el caso anterior que vimos. ¿Ok? Y entonces, cuando terminas de analizar, te das cuenta que tiene disminución del flujo de la arteria renal derecha junto con ese soplo sistólico abdominal e hipertensión arterial. Además, hay otros datos como la hipercalemia, el ego que no tiene hematuria ni proteinuria. Por lo tanto, ¿qué enfermedad o qué padecimiento están sospechando? Pongan aquí en el chat. Específicamente hablando, si se quisieran casar ya con una posibilidad diagnóstica, ¿qué dirían que tiene? Una lesión renal aguda asociado a qué padecimiento. ¿A hipertensión de qué tipo?
Recuerden que la hipertensión arterial puede ser primaria o esencial o pueden ser causas secundarias. Y dentro de las causas secundarias de hipertensión tienen el hiperaldosteronismo, la estenosis de la arteria renal, en mujeres jóvenes es por displasia fibromuscular, en hombres adultos piensen siempre en una estenosis de la arteria renal por tipo ateroesclerosis. Entonces, recordarán siempre, la hipertensión renovascular, pues es un paciente que tiene hipertensión resistente, que clásicamente te describen un soplo abdominal y además, de acuerdo al grupo etario, la causa va a ser o displasia fibromuscular, si son en mujeres jóvenes, y la otra es que sea por causa, por enfermedad ateromatosa, particularmente adultos mayores. ¿Ya? Aquí tenemos las causas más comunes. Y algo importante es que estos pacientes, cuando reciben tratamiento con YECA, pueden empeorar de la función renal. Y esto es por un mecanismo de, de alteración en la hemodinámica glomerular. El YECA lo que produce, estimada Sophie, es vasodilatación de la arteriola eferente y con esto disminución de la presión intraglomerular. Si ustedes recuerdan, voy a tratar de hacer un diagrama muy sencillo. Vamos a imaginar que aquí tienen la arteriola aferente, tienen el glomérulo y tienen la arteriola eferente. ¿Ok? Entonces, de forma natural, de forma natural, las prostaglandinas actúan a este nivel. Aquí actúan las prostaglandinas en la aferente y lo que hacen es que la vasodilatan. Y acá actúa la angiotensina 2 condicionando vasoconstricción. Entonces, cuando yo doy un tratamiento con AINES, lo que voy a inducir es vasoconstricción de la arteriola aferente y cuando doy un tratamiento con YECA o VARA2, lo que voy a conducir o que voy a condicionar es vasodilatación de la arteriola eferente. ¿Y por qué es importante esto? Porque si se vasodilata la eferente, cae la presión dentro del glomérulo. ¿Ok? Si yo le doy al paciente un tratamiento aquí con un YECA o un ARA2, lo que condiciona es que se vasodilata la eferente y la presión intraglomerular disminuye. Por eso hay deterioro de la función renal. Lo mismo ocurriría cuando yo le doy a un paciente antiinflamatorios no esteroideos. Lo que ocurre aquí es que al dar vasoconstricción de la arteriola aferente, hay una disminución de flujo en arteria aferente y por lo tanto también disminuye la presión intraglomerular. ¿Quedó claro? Por eso ante pacientes que están deshidratados o que están ante un cuadro hipovolémico, pues tú no quieres quitar estos efectos benéficos de regulación. Yo siempre lo explico de una forma mucho más sencilla. Les digo a los alumnos, imagínense que tengo un aula de clases y nadie quiere entrar en la clase. ¿Cómo logro mantener a los alumnos dentro del salón? Pues abres, si tuviéramos dos puertas, mantienes abierta la puerta de entrada y cierras la de salida para que no se puedan salir, ¿no? De igual manera, lo que ocurre aquí es que de por sí no tengo alumnos y entonces cierro la de entrada, que sería esto que ocurre aquí, cierro la puerta de entrada y además abro la puerta de salida, por lo tanto, pues los alumnos se van del salón de clases. Espero no haber, que no sea un ejemplo tan tonto, pero espero que haya sido útil para que se entienda el mecanismo de autorregulación renal. ¿Sí están de acuerdo? Exacto. Es como ahorita, si tengo alumnos que están conectados, pues entonces lo que tendría que hacer es dejar que entren y no permitir que se salgan de la sesión. Entonces, las prostaglandinas abren la puerta y la angiotensina 2 cierra la puerta de salida. Entonces, por eso no damos YECA ni ARA2 en un paciente que está dependiente del flujo sanguíneo renal y tampoco damos tampoco antiinflamatorios no esteroideos en un paciente que por sí está hipovolémico, porque va a empeorar aún más la presión intraglomerular y va a caer la tasa de filtrado.
Ok, entonces veamos qué contestaron. Voy a borrar estos apuntes y nos vamos a este lado. Entonces, lo que contestó el grupo es, en esta pregunta número 4, miren cómo estaban muy divididos. Prácticamente la opción A y la opción C prácticamente son igual de frecuentes, con un 29%. Y el motivo de esto es por lo que acabo de explicar. Los IECAS disminuyen la presión intraglomerular, ¿ok? Al inhibir la vasoconstricción de la arteriola eferente, lo cual es beneficioso en muchos casos, pero en pacientes con estenosis de la arteria renal puede llevar a una caída crítica de la tasa de filtrado glomerular y por ende lesión renal aguda. Recuerden que la vasoconstricción de la arteriola eferente es dependiente de angiotensina 2. Y si yo quito el efecto de la angiotensina 2 por el IECA o el ARA2, pues estoy inhibiendo esa vasoconstricción. Muy bien. Entonces, 29% del grupo. Entonces, cuando les mencionen soplo sistólico con una hipertensión resistente, un soplo abdominal con hipertensión de difícil control, que empeora con el uso de IECAS o ARA2, es una estenosis de la arteria renal. Ahora, ¿qué opinan de este caso? Si ustedes ven aquí, veamos cómo contestaron. En esta pregunta número 5, también estuvo bastante dividida las opciones de respuesta. Vean cómo incluso la respuesta más común fue la correcta. 35% dijo que tiene un aquí 3. ¿Por qué? Ustedes recordarán que ustedes pueden clasificar la lesión renal aguda de acuerdo a la oliguria y de acuerdo al incremento de la creatinina. En un código G1, recuerden que la creatinina va a aumentar al menos 0.3 miligramos por decilitro. En el estadio 2, se duplica el valor basal y en el estadio 3, se triplica el valor basal. El otro punto es que ustedes lo cataloguen por el flujo urinario. Si ustedes tienen un paciente que tienen oliguria por al menos 6 horas, oliguria al menos 12 horas, y la tipo o la código G3 sería un paciente anúrico o que tenga oliguria, que tenga anuria en general. Pero aquí, si analizo el caso, el paciente tiene 3.8 de creatinina y el basal era 1.2. Por lo tanto, se triplicó el valor basal y entonces por eso era un código G3. ¿Ya? Entonces es sencillo. Si aquí me hubiesen dicho que el paciente tiene una creatinina, vamos a cambiar este valor de 3.8 y le pongo un valor de 2.5, entonces sería un código G2, grado 2, porque duplicó. Y si el paciente hubiese tenido 1.8 de creatinina, pues subió más de 0.3, porque se fue de 1.2 a 1.8, pero no alcanzó a duplicar. ¿Va? Entonces, según la clasificación de Cadigo, el estadio 3 se caracteriza por un valor 3 veces por arriba del valor basal o una creatinina mayor a 4. Y este paciente aumentó de 1.2 a 3.8 miligramos por decilitro. ¿Ok? Por último, ¿cuál de los siguientes sería el resultado esperado para este paciente? Veamos qué contestaron. En la pregunta número 6, la respuesta más común, con un 42% del grupo, dijo que un FENA menor al 1%. Y aquí, como recuerden que el problema es que estoy quitando el flujo renal. Y en este caso, el riñón intenta conservar sodio para mantener la volemia y por lo tanto el resultado de la excreción de sodio es menor a 1%. Cuando ustedes tienen una fracción excretada muy alta, siempre piensen en un daño tubular, particularmente una necrosis tubular aguda. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo van, doctores? ¿Se mantienen atentos? ¿Siguen consolidando estos temas? A ver si ahorita nos sale uno de reuma o de neuro. Van dos de nefro seguidos. Excelente, muy bien. Recuerden que estas sesiones son un extra.
Esto es con la intención de que ustedes se vayan familiarizando con el simulador, al cual ya pues deben de tener acceso. Y recuerden, si ustedes no encuentran, hay algo que no les guste, siempre pueden escoger aquí y pueden dejar una bandera y decir, la pregunta es de baja calidad, no me gustó, ¿ok? Y nosotros le estamos revisando y estamos dándole seguimiento a esto. O dicen, ¿sabes qué? Otro asunto, gran caso, ¿va? Y dejan ahí y después les mandamos un correo electrónico con la respuesta o en su usuario del simulador pueden ver la respuesta que se le dio a su comentario. De hecho, también aquí todas estas la pueden ocupar. Si yo no sé, yo no quiero, dices, no, esta ni esta, estoy entre estas dos. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, pues ahí las puedes ir cancelando. ¿Están listos para ver otro caso? Muy bien. Ok. Creo que al final se seleccionaron de reuma. A lo mejor ahorita vemos si sale una de reuma. Ok, ¿quién quiere opinar de este caso clínico? ¿Alguien quiere participar? Es el lugar para equivocarnos, no pasa nada. ¿No? Bueno, voy a seguir entonces. Ok, vamos a analizar este caso clínico. Se trata de un hombre de 15 años de edad, consulta por poliuria, debilidad muscular y episodios recurrentes de calambres. Niega antecedentes familiares de enfermedades renales. En la TA tiene 160, cardíaca en 80, tiene un peso en el percentil 10 y talla en el percentil 25, tiene potasio en 2.5, sodio en 140, cloro en 95, bicarbonato en 32, un pH en 7.48, presión arterial de dióxido de carbono 44, una presión arterial de oxígeno 90, un cloro urinario en 38, un potasio urinario en 34, y en el electrocardiograma se observa aplanamiento de la onda T. ¿Cuál es el trastorno ácido-base observado en el paciente? Alcalosis metabólica no respondedora a cloro, alcalosis metabólica respondedora a cloro, acidosis metabólica con anión GAB elevado o alcalosis respiratoria. Pueden contestar esta pregunta número 7. Voy a lanzar la votación. ¿Ok? Finalizamos votación. Siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra el defecto principal de la patología de base de este paciente? ¿En el túbulo colector, en el asa de Henle, en el túbulo contorneado distal o en la corteza suprarrenal? Muy bien. Finalizamos la votación con un 60% de participación. Siguiente pregunta. Los siguientes son hallazgos que podría encontrar en el padecimiento de este paciente, excepto. Recuerden, cada vez quitamos este tipo de preguntas, pero aprenden. Tienen que leer y tienen que contestar lo que les están preguntando. Deben de haber tres características asociadas con este padecimiento, pero una que no va. Potasio urinario elevado, alcalosis metabólica resistente a cloro, potasio urinario bajo o niveles elevados de renina y aldosterona. Listo, pueden contestar.
10 segundos. Muy bien, finalizamos votación. Ya cada vez va mejorando, ahora con un 62% de participación. Ok, y veamos la última pregunta. Creo que no sé si sea de este mismo. Parece que sí. Listo. ¿Cuál es el manejo más adecuado en este paciente? Suplementación de potasio y furosemida, suplementación de potasio e indometacina, suplementación de potasio y bicarbonato intravenoso o restricción de potasio en la dieta. Déjenme lanzar esta última pregunta. Listo, pueden contestar. 10 segundos. Muy bien, finalizamos votación. Ok, muy bien. ¿Qué síndrome tiene este paciente? ¿Qué opinan? ¿Qué síndrome tiene este paciente? ¿Nadie se anima? ¿No? Bueno, ahí les va. Vamos a resolverlo juntos. Primero, siempre, ¿quién es el paciente? Es un adolescente, tiene 15 años de edad, no tiene antecedentes heredofamiliares de importancia y vamos a ver por qué lo analizamos. Lo vamos a ver porque tiene poliuria y debilidad muscular asociado con episodios recurrentes de calambres. Entonces, por poliuria, debilidad y calambres. ¿Qué les llama la atención de sus pruebas? Primero, es un paciente que tiene hipocalemia, primer elemento. Tiene bicarbonato muy elevado, lo cual va en contra de la acidosis metabólica que contestaron algunos. Y tiene un pH alto, es decir, tiene alcalemia con bicarbonato aumentado, es una alcalemia metabólica. Y siempre que tengan una alcalemia metabólica, su responsabilidad es ir a ver cómo está el cloro urinario, porque con ese cloro urinario ustedes pueden dicotomizar en aquellas causas asociadas a depresión de volumen y las que no son asociadas a depresión de volumen. Si ustedes recuerdan siempre, ustedes pueden tener pacientes hipovolémicos y pueden tener pacientes euvolémicos, euvolemia. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer siempre el riñón cuando el paciente está hipovolémico? Pues va a tener un sodio urinario bajo, ¿ok? Generalmente menos de 20. Va a tener un cloro urinario por debajo de 20. Va a tener también una densidad urinaria alta. Esto significa que la orina está concentrada y hay poca agua en la orina. Todas estas son características para pensar en hipovolemia. Mientras que la euvolemia, el paciente va a tener un sodio urinario por arriba de 20, un cloro urinario por arriba de 20 y una densidad urinaria normal o disminuida. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven aquí, llama la atención que es un pH alto, por lo tanto, todo puede ser, tiene alcalosis con ese pH, y de entrada, ya nada más con este pH, pues ya voy a cancelar esta opción. ¿Ok? Ahora, tiene alcalosis respiratoria. Para que fuera una alcalosis respiratoria, tendría que tener pH alto con PCO2 disminuido. ¿Ok? Y por lo tanto, al tener un pH, un dióxido de carbono disminuido, pues lo que va a ocurrir es que el bicarbonato también tendría que estar disminuido. ¿Les parece compatible con una alcalosis respiratoria? La realidad es que no, porque tiene un bicarbonato alto. ¿Ok? Entonces, de entrada, también cancelo la posibilidad de que tenga una alcalosis respiratoria.
Y me quedan dos opciones. Dijimos que la que no responde a cloro tendría que tener un cloro urinario por arriba de 20 y la que responde a cloro tendría que tener un cloro urinario por debajo de 20. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Díganme en el chat. Exactamente. Entonces sería una alcalosis metabólica no respondedora a cloro. Entonces, contestamos esta. Déjenme quitar esto. Marcamos la pregunta y esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Voy a borrar esto. La alcalosis metabólica no respondedora a cloro. En el síndrome de Bartter es un defecto en el cotransportador sodio-potasio 2-cloros. ¿Dónde está el problema? En el asa de Henle. ¿Ok? Esto es un síndrome, es una tubulopatía que se parece mucho a los pacientes que están recibiendo tratamiento con furosemida o bumetanida. Recuerden, causas de acidosis metabólica de anión GAB elevado. Ahí entran todas las que hemos repasado una y otra vez con el acrónimo GOLDMARK, que significa glicoles, oxoprolina, lactato de lactato, metanol, aspirina, falla renal y cetoacidosis. Ustedes ponen en Google GOLDMARK, acidosis metabólica, y les aparecen todas las causas. Pero aquí no aplica porque el paciente no tenía acidemia metabólica. ¿Ok? La alcalosis respiratoria, como lo discutimos también, se asocia a hiperventilación, por lo tanto tendrías que tener reducción del dióxido de carbono, lo cual eleva el pH, y PCO2 normal descarta la causa respiratoria de alcalosis. Y la alcalosis metabólica respondedora a cloro ocurre cuando el paciente tiene vómitos crónicos. Los pacientes suelen tener un cloro urinario por debajo de 20 miliequivalentes por litro. Entonces, recuerden que aquí el síndrome de Bartter es una causa de alcalosis metabólica no respondedora a cloro. Y si ustedes analizan estos cambios que tienen el electro, estos cambios son asociados a la hipocalemia. 2.5 y un electro donde tienes aplanamiento de la onda T. Hecho. Muy bien. Veamos qué porcentaje del grupo contestó correctamente este caso de alcalosis metabólica. Recuerden que esta clase, si ustedes la quieren, revísenla en la plataforma y es muy rápido el abordaje. La contestó correctamente un 36% del grupo. Fíjense cómo, aquí se los comparto, el 44% se fue que respondía a cloro y la clave estaba solo en este dato. Aquí. Desde que ves más de 20, sabes que no responde a cloro. Es no respondedor a cloro. ¿Quedó claro? Ahora pasemos a la siguiente. Nos preguntan, ¿dónde está el problema? Si hace un ratito con la retroalimentación, pues ya nos dijo que el problema es en el asa de Henle. Entonces, aquí tienes al síndrome de Bartter y aquí tendrías al síndrome de, ¿cómo se llama el síndrome donde se parecen mucho a las tiacidas, al efecto que hacen las tiacidas? Giedelman, de acuerdo. Entonces, ambos síndromes tienen alcalosis metabólica con cloro urinario por arriba de 20, por arriba de 20, y tienen una tensión arterial normal. ¿Quedó claro? Ahorita al final les voy a preguntar a ver qué les parece si le agregamos algo a las retroalimentaciones. A ver si ustedes nos ayudan dando esa retro y veamos si se lo agregamos. Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? Si dijimos que el síndrome de Bartter es un trastorno que está asociado a la C de Henle, entonces, y aquí vienen los canales afectados. Incluso en el túbulo colector, me faltó comentarles, pero está el síndrome de Little.
y este es un problema en INAC. Síndrome de Little, el problema está en INAC, un canal de transporte de sodio. El síndrome de Gitelman es en el cotransportador sodio-cloro, en el túbulo contorneado distal, y en el síndrome de Bartter, en el sodio-potasio 2 cloros, que está en la porción ascendente gruesa del asa de Henle, y la corteza suprarrenal sería un escenario de un hiperaldosteronismo primario. Sin embargo, estos pacientes tienen hipertensión, sí tienen hipocalemia, sí tienen alcalosis metabólica, pero la diferencia del millón es que los pacientes con síndrome de Bartter tienen una cifra tensional normal, ¿ok? A diferencia del hiperaldosteronismo, donde el paciente francamente está hipertenso, es una causa de hipertensión secundaria. Ok, ok. Y por último, la pregunta. Veamos qué contestaron en esta pregunta número 10. Muy bien, déjame ver por qué no puedo compartir. Listo. ¿Y cuál sería algo que no tendrían? Sería, obviamente, el potasio urinario bajo. ¿Por qué? Porque si el problema es un defecto en el sodio potasio 2 cloros, lo que no puedo reabsorber tampoco es potasio. Y recuerden, ¿cómo creen que estaría un paciente donde si tienes hipocalemia sérica, pues ¿qué haría el riñón de forma natural? Preservar potasio. Y este potasio por arriba de 20 también te sugiere que tienes pérdidas renales de potasio. ¿Ok? Ustedes van a recordar siempre, si tengo un paciente con hipocalemia, el riñón de forma fisiológica va a tratar de preservar potasio. Si el paciente está hipovolémico, el riñón va a tratar de preservar agua. Entonces, lo único que no iba con este síndrome es el potasio urinario bajo. ¿Ok? Y aquí vienen pues toda la retroalimentación. ¿Qué les pareció el ejercicio del día de hoy? Recuerden, tienen que estar practicando. Y una de las cosas que queremos hacer con esto es que ustedes, pues, se vayan familiarizando a contestar todo el tiempo. Fallen temprano. No se preocupen por fallar, solo fallen rápido y corrijan. Fallen rápido y corrijan. Porque si ustedes van a solo probarse hasta que ya vayan a hacer el examen nacional, pues no hay muchas opciones a mejorar. Pero aquí es parte de un proceso y mejora continua. Me gustaría preguntarles si ustedes creen que les agradaría, y esto déjenme preguntarlo, ahorita vamos a hacer una prueba, ¿les gustaría que en estos resultados, en la parte de donde estamos, donde viene la evaluación de los resultados, les incrustáramos la clase en Prezi? A ver, escríbanme en el chat, porque si esto fuera valioso para ustedes, lo podemos hacer. Es decir, por ejemplo, vamos a intentar una pregunta. Voy a lanzar aquí en la retroalimentación. Voy a pedir unas de reuma. En la parte de abajo, que en la retroalimentación, si el caso se trata de un síndrome de Bartter, pusiéramos abajo la retroalimentación donde ustedes puedan ver la videoclase. Si quieren, les muestro un ejercicio, lo tratamos de hacer. Si creen que sea muy práctico, en algún momento lo encuestamos, ¿saben? Pero la realidad es que no les agradaba porque ya el examen estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, pues, pero aquí podría ser un escenario donde ustedes pueden ir a ver puntualmente el tema. Decir, a ver, me preguntaron alcalosis metabólica, veo esto, veo el tema de la videoclase de alcalosis metabólica, pues dar un ejemplo, lo verían así. Déjenme ver, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Déjenme nada más a ver si todavía me acuerdo de mi cuenta.
Ahí está. Por ejemplo, alcalosis metabólica, que se les incrustara aquí abajo el tema de alcalosis metabólica, o por ejemplo, este caso tenía hipocalemia y lo podríamos evaluar así. Déjenme ver. Ahí está. Por ejemplo, dices, ¿cómo analizaría este caso? Evidentemente que esté así en pequeñito en la parte de abajo y decir, bueno, el paciente que vimos tenía 2,5 de potasio. ¿Qué etiología tiene? Bueno, tiene un potasio urinario alto, más de 20 miliequivalentes al azar. ¿Cuánto tenía el paciente? ¿Se acuerdan? Tenía 38 miliequivalentes. Entonces, ¿cuál sería la causa ahí? Serían las que están aquí. Entonces, ¿y cómo estaba la tensión arterial del paciente? 160. Entonces le doy clic a normotensión y te dicen, bueno, si tienes un paciente con potasio urinario de más de 20 y además, ¿cómo estaba el pH? Alto. ¿Cómo estaba el bicarbonato? Alto. Entonces tiene una alcalosis metabólica. Oye, ¿cómo estaba el cloro urinario? No, pues estaba por arriba de 20. Entonces, ¿es un Gieselman o es un Barter? Díganme si les parece que pueda ser útil insertarles digamos que este formato en la sección, en la parte de aquí abajo. O sea, por ejemplo, aquí, que el texto, pero ponerles una ventanita donde puedan ir revisando y nada más darle el clic para hacer el repaso inmediato y no tener que entrar a la videoclase que graba el profesor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer la prueba agregando algunas clases ahí para ver si a ustedes les es útil y que en un mismo lugar puedan tener acceso. ¿Ok? Muy bien. Pues doctores, doctoras, recuerden que este es un ejercicio extra que estamos haciendo. Yo quería ahorita empezar a probar con el simulador. Dependiendo cómo tengan de tiempo, podemos ver unos 3, 5 casos más si ustedes así lo deciden. O se preparan para el día de mañana, que hay sesión de otorrino a las 7, de 7 a 9. Y el jueves también hay segunda sesión de otorrino con el doctor Arturo Larrea. Ustedes me dicen, ¿quieren que veamos un par de casos o se preparan para mañana con las masterclass normales? Sí, solo mañana el doctor pidió la oportunidad de empezar a las 7, mi estimado Jesús. Si se te complica, puedes ver una parte en vivo y la otra la puedes revisar en la plataforma al día siguiente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un par de casos clínicos para también aprovechar el tiempo que ya se conectaron. Esta ya apareció contestada, o sea, ya tenemos el mismo caso. Analicemos este caso. Femenino de 50 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con losartán, 4 meses de evolución con dolor, inflamación y rigidez matutina de más de 1 hora de duración. En las articulaciones de manos, muñecas y rodillas, refiere fatiga y pérdida de peso no intencionada, tiene edema y dolor a la palpación en las articulaciones metacarpofalángicas y metatarsofalángicas, factor reumatoide negativo y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado positivos, además de elevación de proteína C reactiva. ¿Cuál de las siguientes características es más específica del padecimiento del paciente? ¿Ok? Veamos, vayan pensando. Lanzo esta pregunta. Nada más. Listo. Lanzo la pregunta número 4. Pueden contestar. Ok, 5 segundos. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la pregunta número 5 de estas de reuma. ¿Qué estudio adicional es más adecuado realizar para evaluar el daño estructural en este paciente? Ultrasonido articular, resonancia magnética, radiografía simple de manos y pies o tomografía computarizada de tórax.
Pueden contestar. 10 segundos. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial más adecuado? Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación. Ok, bueno, para todos, vemos que este paciente tiene pues una condición llamada artritis reumatoide. Si ustedes analizan el caso, se dan cuenta que no es pues muy complejo llegar al diagnóstico. Se trata de una mujer de la sexta década de la vida, tiene 50 años de edad, sí tiene como comorbilidad hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, llama la atención que el cuadro de evolución de esta mujer es de 4 meses. Y 4 meses con dolor, inflamación y rigidez matutina. Si ustedes analizan, se dan cuenta que es un paciente que tiene una poliartritis. ¿Y por qué llama la atención que es por una poliartritis? Primero, porque a la exploración física sí hay edema y dolor en las articulaciones involucradas. Una cosa es tener artralgias y otra es tener artritis. Y aquí claramente hay datos que sugieren sinovitis en estas articulaciones y además el tiempo de evolución de más de una hora sugiere fuertemente una característica inflamatoria. Tiene anti-CCPs positivos que son muy específicos de artritis reumatoide y tiene datos de inflamación como la elevación de PCR. Entonces veamos cómo contestó el grupo en relación a esta pregunta. En esta pregunta número 4, la mayoría dijo que la rigidez matutina y el dolor de más de una hora en múltiples articulaciones es el factor más característico de este padecimiento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las demás no son una opción? Porque dolor intermitente en una sola articulación sin otros síntomas sistémicos, si fuera una monoartritis, ustedes tienen que pensar o en gota, o en artritis séptica, o en una pseudogota. El dolor lumbar que se irradia a miembros inferiores, pues sugeriría más una radiculopatía. ¿Ok? Y el dolor articular que mejora con la actividad física también es una característica sugestiva de un proceso inflamatorio. Sin embargo, la rigidez matutina de más de una hora de evolución, pues fuertemente juega un papel importante pensando en artritis reumatoide. Entonces, vean, el dolor lumbar, piensen más en una radiculopatía por hernia de disco. Sí es cierto que el dolor articular que mejora con la actividad física sugiere más una condición de carácter inflamatorio. El dolor que empeora con la actividad física repetitiva es algo más mecánico. Y por último, el dolor en una sola articulación sería más de una condición llamada monoartritis. Ok, ahora 68% de respuestas correctas en esa opción, en esa primera opción. La siguiente, pregunta número 5 de este caso de reuma. El 65% dijo que era la opción C, las radiografías simples de manos y pies. Vamos a analizar este dato. Recuerden que las radiografías son esenciales para evaluar el daño estructural inicial. Si bien es cierto es que el ultrasonido es útil para detectar sinovitis y derrame, no es el estándar inicial para evaluar daño estructural. La resonancia también es muy buena para detectar cambios tempranos, sin embargo, es muy costosa y no siempre está disponible. Y la tomografía de tórax
pues en realidad sería pensando en una condición asociada a neumopatía intersticial, que no es infrecuente verlo en artritis reumatoide, pero no para evaluar el daño estructural articular. No quieres ir a ver cómo está la articulación esternoclavicular, lo que quieres ir a ver es cómo está el parénquima pulmonar y con esto pensar si tienes una enfermedad intersticial asociado a R. Entonces, ¿qué porcentaje del grupo le pidió las radiografías de manos y pies? Pues un 65%. ¿Ok? Listo, ya vieron cómo contestó el grupo. Y finalmente vamos a la siguiente pregunta. Y aquí es importante reconocer que hay varias opciones. Primero, lo importante es, recuerden que los corticosteroides sistémicos a dosis altas los van a utilizar particularmente en condiciones que comprometan la vida. Entonces, dar esteroides a dosis altas en un paciente que tiene un cuadro de 4 meses de evolución con artritis, pues no es lo más conveniente de primera instancia. Si te dijeran corticosteroides a dosis bajas, probablemente pudiera ser una opción. Los biológicos, como la opción D, recuerden que es un tratamiento, nunca va a ser de primera línea. Los biológicos, que son anticuerpos antifactor de necrosis tumoral alfa, son opciones en pacientes que ya tienen un tratamiento bien establecido con dosis bajas de esteroide, con un inmunomodulador como metotrexato, hidroxicloroquina, leflunomida, pero no antes de dar estos fármacos modificadores de la enfermedad convencionales. Ahora, si la pregunta es inicial, el 44% estuvo de acuerdo que iniciar antiinflamatorios no esteroideos pudo haber sido una buena opción. Con esto, el paciente puede mejorar clínicamente, pero no vas a modificar el curso normal de la enfermedad. Entonces, es cuestionable porque para manejo inicial, probablemente los antiinflamatorios no esteroideos pueden ser una buena opción. Sin embargo, el mensaje es, el fármaco considerado de primera línea para artritis reumatoide es el metotrexato. Sin embargo, aquí hay un problema. ¿Cuánto tiempo de evolución tarda en hacer su efecto el metotrexato o la leflunomida o la hidroxicloroquina? Tardan en general hasta 4 a 6 semanas para hacer su efecto óptimo. Por eso, para el manejo agudo, lo que se utiliza es dosis bajas de corticosteroides, en general no más de 10, 20 miligramos, que es una dosis baja moderada, no más de 0,5 miligramos por kilo, definitivamente, y dejar a la par el fármaco modificador de la enfermedad, que es el metotrexato, y recordarán que siempre tiene que ir acompañado de ácido fólico, porque dar o administrar ácido fólico es un tratamiento que nos permite disminuir los efectos adversos de este fármaco antifolatos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no los antiinflamatorios esteroideos? Porque serían útiles solo para el manejo sintomático, pero no van a cambiar la progresión de la enfermedad. ¿Ok? Y como vimos hace un rato, el adalimumab está indicado solo en casos refractarios de pacientes que ya tienen farmes modificadores de la enfermedad. Metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina, sulfasalacina. ¿Listo? Ok, veamos un caso clínico más. A ver, masculino de 45 años de edad, diabético, con uso crónico de corticosteroides por artritis reumatoide, consulta por dolor intenso, edema y eritema en la rodilla derecha de 3 días de evolución. Refiere a una pareja sexual nueva en los últimos 3 meses con uso inconsistente de preservativo. Tiene una talla de 135-85, cardíaca en 110, respiratoria en 22 y temperatura en 38,9 grados. La rodilla tiene aumento de volumen, eritema y tiene una limitación marcada del movimiento. Tiene 16,000 leucos, una PCR de 12 miligramos por decilitro o 120 miligramos por litro y una glucosa en 200 miligramos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál sería una contraindicación absoluta para realizar una artrocentesis?
Lanzo esta pregunta que vamos a catalogar como la 17. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Del mismo caso clínico seriado. Te dan el resultado de la artrocentesis y tienes 45.000 leucos con 90% de neutrófilos. Tienes un gram con cocos gram positivos que describen ya resistentes a meticilina y te preguntan cuál es el mecanismo más probable de adquisición de la patología en este paciente. Deposición de cristales de urato monosódico, inoculación por trauma articular, artritis asociada a enfermedad de transmisión sexual o diseminación hematógena. Pueden contestar. Ok, finalizamos votación y pasamos a la última pregunta. ¿Cuál sería el manejo más adecuado para este paciente? Ceftriadoxi por una semana, banco IV por 4 a 6 semanas, cefazolina IV por 4 semanas, cefepime 4 a 6 semanas intravenosos. Listo, pueden contestar. Déjame lanzar la pregunta, no me deja. Listo, pueden contestar, ahí debería. Ya, damos solo 20 segundos. Ok, vamos a finalizar votación. Muy bien. Ok, listo, ese es otro caso. A ver, este paciente tiene primero, tiene una artritis séptica, pero lo importante a recalcar es otra vez cómo analizamos el caso. Es un paciente de 45 años diabético y uso crónico de corticosteroides. El paciente ya lo conocemos con diagnóstico de artritis reumatoide y tiene un cuadro agudo caracterizado por una monoartritis. Tiene 3 días de evolución con un cuadro intenso de dolor, edema y eritema en la rodilla derecha. Te dan un factor ahí de que tiene una nueva pareja sexual con uso inconsistente de preservativo, pero vean que tiene datos que te sugieren un proceso inflamatorio sumamente importante, llamándose leucocitosis, incremento de PCR. El paciente está descontrolado, tiene hiperglucemia, no te dicen que sea diabético, pero recuerden que puede ser una reacción asociada a estrés o a hipercortisolismo por el estrés. Y entonces dices, ¿cuál sería una contraindicación absoluta? Pues la realidad es que sería la celulitis de la rodilla derecha lo que nos obligaría a que no podamos puncionar la rodilla. Entonces veamos cómo contestó el grupo. En esta pregunta número 7, el 80% está de acuerdo que si tienes datos que sugieren una celulitis, pues puncionar la articulación pudiera ser un mecanismo de inoculación a la cavidad articular. Por lo tanto, vamos a seleccionar la opción D y es la respuesta correcta. Entonces, si hay celulitis en la piel subyacente, es una contraindicación absoluta para la artrocentesis debido al riesgo de introducción de bacterias durante el procedimiento. Ahora, siempre que tengan una monoartritis es muy importante que interpreten muy bien el líquido articular,
primero vean que está turbio. Y no solo está turbio, tienes más de 25,000 leucos y sobre todo un porcentaje de más del 75% de polimorfonucleares en el líquido articular. Y nos dan un dato súper clave. Cocos gram positivos resistentes a dicloxa, resistentes a meticilina. Entonces, de entrada ya con este hallazgo, pues dices, ¿sabes qué? Pues deposición de cristales de urato monosódico, pues no. Tampoco pensaría en un mecanismo asociado a una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, sobre todo porque en el caso de las artritis sépticas asociadas a un agente no clásico, pues generalmente son de carácter oligoarticular. Entonces, aquí o se inoculó con trauma articular o se diseminó hematógeno. Veamos cómo contestó el grupo. En esta pregunta número 8 está 10% piensan que es un traumatismo articular, el otro 33% pensó en una enfermedad de transmisión sexual y el otro 33% también dijo que podría ser por diseminación hematógena. Ojo, uno de cada cuatro del grupo dijo que era deposición de cristales de urato monosódico. Ojo, con un líquido turbio y con cocos gram positivos en la tinción de gram, definitivamente este paciente no tiene un cuadro de gota. Y si tuviera un cuadro de gota, tendría que tener gota más artritis séptica. Entonces, veamos el tema de diseminación hematógena. Y aquí te das cuenta que generalmente la causa de artritis séptica tiende a ser por diseminación hematógena, siendo el Staph aureus el agente más común. Y más en un paciente que tiene uso crónico de corticosteroides y que es diabético. En el caso de que este paciente fuera una enfermedad de transmisión sexual, como aquí finalmente nos los ponen como una posibilidad, esto de que tiene una pareja sexual en los últimos 3 meses, la realidad es que aquí lo que tendrás que pensar es en Neisseria. En Neisseria. Sin embargo, recuerden que hace rato les dije que tiende a ser más de carácter oligo o poliarticular y además la tinción de Gram lo que te diría sería que son diplococos Gram negativos, ¿ok? Pero aquí son cocos Gram positivos. Por lo tanto, no es una enfermedad de transmisión sexual por Neisseria gonorrhoeae. Estos pacientes no es infrecuente que hagan lesiones cutáneas por gonococcemia. Si ustedes buscan aquí rápidamente imágenes como asociadas a gonococcemia y le ponen imágenes, son lesiones comúnmente violáceas, como las que estoy mostrando en esta imagen. Vean aquí, pero no tiene datos de lesión cutánea y además no son diplococos gram negativos. ¿Vale? Muy bien. Y por último, pasamos a la pregunta de cuál es el tratamiento. Ojo, si les digo que tiene cocos gram positivos resistentes a meticilina, ¿creen que va a ser útil darle un fármaco como una cefalosporina? ¿Qué opinan? Hoy por hoy, ya que le estoy comentando este dato. ¿Por qué? Porque en esta última pregunta, la forma en la que contestaron fue la siguiente. Un 35% dijo la opción A, ceftriadoxi, y ese sería un tratamiento para Neisseria. ¿Ok? ¿Siguen por ahí o ya los aburrí? ¿Le darían cefazolina o cefepime a un paciente que tiene resistencia a meticilina? Pues en ese caso, recuerden que tienen que darle vancomicina. Es el tratamiento para infecciones resistentes a dicloxacilina. Y el tratamiento va al menos de 4 a 8 semanas dependiendo del proceso, la evolución del proceso infeccioso. Muy bien, listo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el ejercicio del día de hoy? Hasta aquí nos vamos a quedar. Quiero saber si les pareció útil, si creen que este ejercicio puede ser también parte de lo que podemos seguir haciendo de aquí hasta el examen nacional. Yo tengo bloqueada la agenda todos los lunes de 6 a 8, de 6 a 8, de 6 a 7:30, para que independientemente de las sesiones de martes y jueves, pues este sea un extra
Si quieren invitar a alguien para que entre a las pruebas del simulador, son bienvenidos, porque esto es más que nada un ejercicio para que ustedes exploten esta herramienta que, eh, la verdad, estamos constantemente puliendo para ustedes. Muy bien. Yo les aprovecho a preguntar aquí de qué tan útil les ha parecido el simulador en una escala del 0 al 10. Déjenme ver si aquí tengo una pregunta. Creo que hay una que pueda lanzar. Listo. A ver, en lugar de que sea, ¿cómo calificarías a nuestro oponente? La lanzo aquí. Ayúdenme con su retro. Son 2 minutos que van a ser útiles para mejorar. Es como esa primera pregunta, deme su opinión sincera del simulador. ¿Cómo lo evaluarían? Estamos puliéndolo constantemente. La segunda es qué tan satisfecho estás con la sesión de hoy. Y ahí hay la opción de dejar cuál fue tu caso favorito, si te parecen casos muy sencillos o apropiados. Y siempre los comentarios que leemos con mucho, mucho entusiasmo. ¿Ok? Recuerden mañana la sesión de Masterclass de otorrinolaringología. Va a quedar ahí una cuenta regresiva en la página web. Recuerden que solo por única ocasión, el ponente de otorrino, el doctor Arturo Larrea, que es súper bueno dando clases, nos pidió mover una hora más tarde. Ya ven, algunas sesiones se mueven una hora antes, otras un poquito más por después de las 6, pero si se les complica por temas de trabajo, por temas de descanso, por temas de ejercicio, no importa. Ya saben que al día siguiente, antes de las 8 de la mañana, comúnmente las sesiones ya están en la plataforma. ¿Ok? Y otro aviso parroquial, recuerden que tienen la aplicación móvil para iOS que está estamos nada más terminando, no sé por qué se ha retrasado para Android, pero en Apple Store tienen la aplicación de Enarmine y pueden ver todo el contenido desde la aplicación. De hecho, hicimos unos ajustes por ahí. Hace ratito ya se agregó el podcast para que tengan acceso desde la aplicación de Enarmine y con esto pues también no tengan que andar peloteando entre plataformas, sino desde un mismo lugar puedan tener acceso a revisar todo el contenido y el material con el que contamos. Muy bien, doctores, pues les quiero agradecer que hayan hecho espacio en su agenda el día lunes. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que estamos siendo constantes todo el tiempo, todo el tiempo. No le aflojen. Recuerden que somos Team Noruega y eso es constancia sobre intensidad. Entonces, si ustedes son constantes en estos meses, en los meses de junio, julio, que los niveles de angustia y estrés van aumentando en forma exponencial, ustedes van a llevar una gran cantidad de casos clínicos analizados. Se habrán equivocado mucho antes que la mayoría y por lo tanto habrán tenido la oportunidad de corregirlo. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por conectarse. Mañana no se pierdan la masterclass. Recuerden que la masterclass pueden acceder desde la sección de Masterclass 2025 y ahí tienen el link de el Zoom para la sesión del día de mañana. Hasta pronto, que descansen.